Bien, buenas noches a todos y todas, a todas las personas también que nos verán a través de la Roca de Betel, la Iglesia Roca de Betel. Y seguimos con, digamos, las charlas que hemos tenido en las dos últimas semanas de imágenes bíblicas para hablar de Dios. Imágenes bíblicas para hablar de Dios. La semana pasada nosotros estuvimos viendo dos imágenes bíblicas, que fueron la imagen de alas de águila, Dios como alas de águila, y la otra imagen bíblica que vimos fue Dios como padre y como madre, ¿no? Que fueron dos imágenes bíblicas que pudimos ver la semana pasada. Dios como alas de águila, o sea, como hablar de Dios en cuanto a su protección, en cuanto a la protección de Dios, el cuidado de Dios, digamos de alguna manera ese celo de Dios, digamos, por su pueblo, por los que son suyos, y la forma en que, digamos, los autores bíblicos representaron ese cuidado de Dios, ese amor de Dios, sí, ese cuidado que tiene Dios por los que son suyos, pues la forma como lo vieron fue en la representación de Dios como si tuviera alas, como si tuviera las alas de un águila, como si tuviera las alas de una gallina, ¿no? Y uno dice, pero pensar en Dios que es tan grande, tan poderoso, tan fuerte, y pensar en Dios en términos como esos, ¿no? Pensar en Dios en términos como tan simples, ¿no? O sea, pensar en Dios, por ejemplo, como alas de gallina, por ejemplo, o alas de águila, pero habiendo tantos otros elementos para pensar en Dios como tan fuertes, ¿no? Como para comparar a Dios. Pero debemos recordar que Dios, pues lo que están haciendo los autores bíblicos no es una descripción de Dios, sino que lo que están haciendo los autores bíblicos es una representación, es una forma de imagen para, digamos, de alguna manera resaltar ese aspecto que ellos quieren que quede claro acerca de Dios. Y en ese caso, pues ese aspecto de cuidado que ellos quieren que quede claro Oye, acerca de Dios, pues es un aspecto de allá. ética, ¿no? Un aspecto de cuidado, el aspecto de Dios, cuando se dice que Dios tiene alas de águila para decir sencillamente que Dios tiene cuidado, digamos, de los que son suyos, ¿no? Dios tiene cuidado de los que son suyos. Otra imagen muy bonita que vimos la semana pasada fue Dios como padre y Dios como madre, ¿no? También una imagen muy recurrente en la Biblia, pero como decíamos la semana pasada, pues muy recurrente la imagen de Dios como padre, pero no tan recurrente o no tan famosa, digámoslo así, la imagen de Dios como madre. Pero es una imagen que sí está en la Biblia, ¿no? Cuando Efraín era pequeño, yo lo amé, ¿no? Dice, y se me conmueven las entrañas con él, ¿no? Cuando dice que acerca a su hijo, a Israel lo acerca para amamantarlo. Y todas esas imágenes de Dios como un padre protector, amoroso, proveedor seguramente, pero también como una madre protectora, amorosa, proveedora, tierna, ¿no? También esas imágenes están presentes en los aspectos, en aquellas cosas que, digamos, el pueblo cree y considera acerca de Dios. Yo quisiera simplemente empezar este día recordando, digamos, lo que decíamos la semana pasada para que nosotros tengamos claro este aspectico acerca de lo que es hablar acerca de imágenes, ¿no? ¿Qué es hablar acerca de imágenes? Cuando hablamos de imágenes bíblicas para hablar de Dios, ¿a qué nos referimos? Y todo esto lo dijimos la semana pasada, pero déjenme lo recuerdo. Para hablar de un Dios que es totalmente diferente al ser humano y del cual no sabemos nada a plenitud, el autor bíblico hace uso de metáforas, o sea, de comparaciones que nos acerquen o nos den una idea de ese Dios que es como tan esquivo en el sentido de que creemos conocer algo de Dios y nosotros decimos, no, yo conozco a Dios, ¿no? Pero la verdad es que ese Dios es más grande que el que nosotros conocemos, va más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que creemos conocer. Entonces ese Dios se nos escapa, ¿no? Ese Dios se aleja de lo que nosotros tenemos, ¿no? Se aleja, digamos, de alguna manera de esa concepción. Y es interesante porque a veces nosotros decimos, no, es que a Dios esto, o Dios lo otro, o a Dios le gusta esto, o a Dios no le gusta aquello. Y a veces, por ese sentido de querer conocer de Dios, se nos escapa que Dios es más grande que eso. Y entonces pensamos en Dios en esos términos y queremos meterlo en un cajón.
Y entonces Dios se encuadra, digamos, en las doctrinas que nosotros tenemos, en las creencias que nosotros tenemos, y ahí lo queremos meter. Pero cuando Dios se nos sale de ahí, pues entonces ya no lo reconocemos, ya no nos parece que es Dios, creemos que no es verdad, etcétera, etcétera. Eso le pasó mucho al Antiguo Testamento, pasó muchísimo, le pasó a los fariseos, cuando Jesús vino y habló de un Dios que se salió del cuadrito donde ellos lo tenían, pues sencillamente no lo aceptaron. Entonces, cuando nosotros hablamos de imágenes de Dios es muy bonito porque lo que estamos es tratando de reconocer que Dios es más grande, es más poderoso, es más fuerte, Dios es más de lo que nosotros hemos pensado que es. Dios es más que eso. Y en ese sentido, pues entonces podemos entender que no hay una sola imagen o una sola forma para hablar de Dios, sino que existen muchas. Entonces podemos hablar de Dios como Padre, como Madre, podemos hablar de Dios como un águila, podemos hablar de Dios como un oso. La Biblia habla acerca de Dios como una osa que cuida a sus osesnos. La Biblia habla de Dios como termita. La Biblia habla de Dios como fuego. La Biblia habla de Dios como agua. La Biblia habla de Dios como pastor, pero al mismo tiempo también habla como guerrero. La Biblia habla de Dios como juez. La Biblia habla de Dios de muchas formas. Simplemente para decirnos, todas estas imágenes nos pueden representar a Dios, pero al mismo tiempo ninguna imagen representa a Dios. En otras palabras, son intentos humanos para tratar de entender a un Dios que se sale de todo esquema que nosotros tengamos. Entonces, la metáfora, dice ahí, sería mal entendida y mal empleada si no se reconoce que quien es nombrado por la metáfora, pues no es contenido por ella. O sea, en este caso Dios. Dios es nombrado por la metáfora, tratado de entender por la metáfora, pero al mismo tiempo la metáfora no sirve para contener todo lo que Dios es. Las metáforas son usadas para caracterizar al sujeto, en este caso Dios. Sin embargo, debemos recordar que la metáfora no concuerda del todo con el sujeto. Cuando se dice, el Señor mi pastor, está dando la posibilidad de entender un aspecto de Dios, pero al mismo tiempo es insuficiente porque realmente el Señor no es un pastor, es más que un pastor, pero de alguna manera quiero dar a entender el cuidado de Dios, la ternura de Dios, la provisión de Dios a través de la imagen de Dios como pastor. Bueno, dicho eso, que ya lo habíamos dicho en la clase anterior o en la charla anterior, dicho eso, quisiera presentar hoy dos imágenes de Dios muy bonitas a mi parecer. Una primera imagen es la de Dios el buen pastor. Dios como buen pastor, ¿no? Y esta imagen es muy interesante porque es una imagen pastoral de Dios, ¿no? Y es la imagen pastoral de Dios que no necesariamente está aislada de otras imágenes de Dios que tienen que ver con el gobierno. Pues, por ejemplo, Dios como juez, Dios como rey, Dios como tal vez guerrero. Pues la imagen pastoral de Dios también está asociada a este aspecto porque es una imagen de cuidado, ¿no? Esta imagen de Dios nos da la idea de un Dios sabio, cariñoso y atento que vigila, alimenta y guarda un rebaño que está expuesto, es vulnerable, dependiente y necesita de su ayuda. Eso lo dice un autor de varios libros de Antiguo Testamento, de teología del Antiguo Testamento, se llama Walter Brueggemann. Según varios autores, la imagen de Dios como pastor se popularizó mucho más durante el exilio, en donde Israel estaba confundido, en peligro y sobre todo disperso. Para recordar un poquito, el exilio, recuerden, es aquel exilio del que se habla, es el exilio a Babilonia. Año 587 a.C., digamos, los ejércitos babilonios destruyen las murallas de Jerusalén, entran, matan a mucha gente, se llevan, digamos, los jóvenes, los artesanos, los aristócratas, la gente que podía producir, se los llevan a Babilonia, dejan en Jerusalén la gente pues enferma, anciana, los que digamos de alguna manera no les servían para algo, destruyen el templo, desaparece el arca de la alianza, saquean todo el templo, etcétera, etcétera. Esa historia nos la hablan, por ejemplo, libros como Ezequiel, nos la hablan, por ejemplo, libros como Jeremías, nos la hablan libros como un libro maravilloso que se surge después de esto, es el libro de Lamentaciones, que en términos poéticos habla de toda la desolación que quedó después de este exilio, ¿no? Daniel, conocemos la gran historia de Daniel, ¿no? Con sus tres amigos que son llevados a Babilonia y que ellos deciden pues no comer, no contaminarse con la comida que daba el rey, sino que comían solamente legumbres. Bueno, esa historia se desarrolla precisamente en el exilio en Babilonia. Entonces, esta imagen de Dios
como pastor se populariza mucho más durante el exilio, en donde Israel estaba precisamente así, ¿no? Confundido, en peligro, pero además está disperso, ¿no? Disperso, como cuando siempre se habla acerca de la imagen de la dispersión, es como cuando las ovejas están dispersas que no tienen pastor. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando dice, y entonces los miró y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así mismo, pues la idea de esa imagen del pueblo como disperso, como confundido, como que no tenemos protección, pastor, no tenemos hogar, pues esa imagen de Dios como pastor se populariza en este tiempo porque precisamente es la imagen que más necesitan de Dios ahora. En esta situación, o sea, en el exilio, es donde se hace necesaria la guía del buen pastor. Porque si Israel está en esta situación, es porque sus otros pastores, o sea, los reyes, y no solamente los reyes, también nosotros vamos a ver a los profetas hablando en contra de los reyes, hablando sobre todo los profetas del siglo octavo, hablando en contra de los reyes, hablando en contra de los profetas, hablando en contra de los sacerdotes, hablando en contra de otros profetas asalariados. Y entonces en ese sentido lo que quiere decir la imagen de Dios como pastor es el pueblo no ha tenido quien los pastoree. Sus reyes, malos. Sus sacerdotes, malos. Sus profetas, malos. Es decir, todo aquel que tuvo que encargarse de la guianza del pueblo, abandonó al pueblo, ¿no? Vivió del pueblo. Saqueó al pueblo, pero no guió al pueblo, de tal manera que ahora el pueblo sufre las consecuencias. Por eso necesitamos un pastor que sí sea bueno. Y la única forma o la única esperanza que tiene el pueblo es pensar en Dios como un buen pastor, porque es el único pastor que sencillamente sí va a ser bueno y va a ser lo que el pueblo necesita. El libro de Ezequiel, que es precisamente un libro exílico, o sea, un libro que se escribe antes y durante el exilio, ¿no? Es un libro que nos habla muy bien de este aspecto. Ya Dios le había advertido al pueblo por medio de los profetas, ya Dios le había advertido al pueblo por medio de los profetas que estas cosas pasarían. Pero el pueblo, como siempre, fue terco y no obedeció. Si uno lee, por ejemplo, profetas como Isaías, uno lee profetas como Amós, uno lee profetas como Oseas, uno lee profetas como Joel, uno lee profetas como Miqueas, se va a dar cuenta que son profetas de antes del exilio que le advirtieron al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes, a otros profetas, diciéndoles, miren, enderezcan sus caminos, mejoren lo que hacen, no sigan porque va a pasar, porque va a pasar, porque va a pasar. Y finalmente, pues el pueblo no cambió en su forma de ser, de actuar, de pensar. Los reyes siguieron siendo malos, el pueblo siguió siendo, por un lado víctima, por otro lado un pueblo ignorante, porque tampoco cambiaron, y finalmente terminaron en lo que terminaron, ¿no? ¿Y en qué terminaron? Pues sencillamente en el castigo. Esto fue en el 586, pero siglos antes, en el 722, también había pasado que, recuerden que estaba el reino de Israel, no era un solo reino, sino que había sido dividido en dos, ¿no? Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. El reino se unifica con David y sigue unificado con Salomón, pero luego de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. Queda el reino de Judá y queda el reino de Israel. La capital del reino de Israel es Samaria, la capital del reino de Judá es Jerusalén. Siglos antes de que Judá caiga en manos de Babilonia y vaya al exilio, ya en el 722 el reino del norte, las 10 tribus con capital en Samaria, ya habían caído en manos del reino asirio. Entonces ya los asirios habían destruido a Samaria y de todas maneras Jerusalén o el reino de Judá pues como que con ellos no era, como que dijeron, bueno, nosotros somos los consentidos de Dios porque a nosotros no nos pasó nada, entonces sigamos por donde vamos. Y finalmente ellos también caen en esta catástrofe, ¿no? Ya Dios entonces había advertido al pueblo por medio de los profetas que estas cosas pasarían, pero el pueblo como siempre fue terco y no obedeció. Así que ahora van al exilio y en esta situación tan grave, Dios les envía su palabra por medio del profeta. ¿Y qué palabra les envía Dios? Miren, muy bonito esto que nos habla el profeta Ezequiel. Yo quisiera que vamos a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. No lo vamos a leer todavía, no lo vamos a leer todavía, pero ahí está el texto para que lo vamos buscando, por favor. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 28. Yo les voy a pedir a cada uno de los que están aquí
bueno, o los que quieran, que vayan leyendo, pero yo les voy diciendo qué textos, ¿listo? Ezequiel 34 del 1 al 28. En este pasaje se nos narra una de las profecías que Dios envió a su pueblo. La idea es darles tranquilidad de saber que aunque sus reyes o sus pastores, digamos de alguna manera, sus reyes, sus profetas, sus sacerdotes, les fallaron, Él está con ellos para pastorearlos como debe ser. Pero al mismo tiempo, la idea es hablar en contra de quienes se han aprovechado de su pueblo. Lo que debe quedarles claro a todos es que Dios es el buen pastor y no hay otro. Y lo que vamos a leer ahorita en Ezequiel es una, digamos, una metáfora muy bonita de Dios como pastor y del pueblo como ovejas, pero nos vamos a dar cuenta de una cosa. Dios le va a hablar al pueblo y le va a decir, sí, ustedes han sido víctimas de malos pastores, pero ustedes también han sido victimarios entre ustedes mismos, ¿no? O sea, ustedes no son simplemente están en esta situación porque pobrecitos, ¿no? Porque qué pesar, porque es que mire, tuvimos malos reyes y vean las que estamos. No, ustedes también están en la situación que estamos, ustedes también han sido malos. Ustedes también han sido ineptos. Ustedes también han sido, han pescado en río revuelto. Si los reyes han sido malos, el pueblo no ha sido diferente. Dios es el buen pastor y no hay otro. Y entonces, es muy interesante leer esto. Dios es el buen pastor. Dios en estos textos que vamos a leer es el buen pastor que pleitea con los malos pastores. Versículos 1 al 10. ¿Quién los puede leer, por favor? Versículos 1 al 10. Ya está. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma y curan la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Increíble ese texto como tan fuerte, ¿no les parece a ustedes? Dios es el buen pastor, pero que pleitea con los malos pastores. Mire lo que dice, por ejemplo, ahí. Hay pastores de Israel que si apacientan a sí mismos. En el versículo 2 dice, no apacientan los pastores a los rebaños. Es decir, hay pastores de Israel que se cuidan a ustedes mismos. La idea de los pastores no era que cuidaran ovejas, ¿por qué se cuidan ustedes mismos? Y entonces empieza, es un tema metafórico, ¿no? No realmente Dios no estaba diciendo allí, hablando acerca de los que cuidan, de los pastores que cuidan rebaños. Él está hablando ahí de los pastores que cuidan a su pueblo y dice, los pastores se aprovecharon de las ovejas, es decir, se comen la grosura de ellas, recogen la lana, se toman la leche, pero las ovejas nada, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, habla. Dice, los pastores se apacientan a sí mismos, no fortalecen a las ovejas que están débiles, ni curan a las que están enfermas, no vendan a las que tienen las piernas quebradas, ni volvieron al redil a la que está descarriada, no buscaron a la oveja perdida, sino que se enseñorearon con dureza y con vileza de las ovejas. Es decir, en otras palabras, sacaron provecho del asunto, pero no más.
Entonces, Dios es el buen pastor que pleitea precisamente con los malos pastores. Pero Dios también es el buen pastor que pleitea con las malas ovejas. Mire que aquí ya no es con los malos pastores, sino con las malas ovejas. Alguien que por favor nos lea versículo 17 al 24. ¿Quién nos puede ayudar? Yo lo puedo leer, del 17 al 24. Por favor, Anita, gracias. Ok, dice: Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo busco entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿O es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hallado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos y todas las débiles, hasta que las echasteis y las esparcisteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. ¿Me dijiste hasta dónde, perdón? Hasta ahí está el 24. Está bien. Gracias, Ana. Miren ahí entonces que Dios es el buen pastor que pleitea con los malos pastores, pero Dios también es el buen pastor que pleitea con las malas ovejas. Es decir, miren como dice, yo juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre cabras y machos cabríos. Y entonces dice, ya aquí no se queja de los reyes, ni de los pastores, ni se queja de los profetas, ni nada de eso. Aquí se queja de entre la misma gente. Y dice, miren que ustedes tuvieron buenos pastos y comieron. Y está bien, están en buenos pastos y comen, está bien. Pero dice, cuando ya dejaron de comer, lo que hicieron fue pisotear el pasto para que las otras ovejas no pudieran comer. Y cuando tuvieron que beber, pues está bien que beban de las mejores aguas, no hay problema, tómese el agua que quieran. Pero cuando ya no tuvieron sed, enturbiaron el agua para que toda el agua turbia le quedara a las otras ovejas. Y entonces dice, lo que está diciendo es, hay ovejas o hay personas en el pueblo que tuvieron buenas oportunidades, pero a las que no tuvieron las buenas oportunidades, ustedes no solamente no les ayudaron, sino que les estorbaron el camino. Como entre el mismo pueblo también hubo personas que se aprovecharon de los otros, dañaron a los otros y molestaron a los otros, ¿no? Es muy importante entonces entender, digamos eso, que Dios es un buen pastor que no solamente pleitea con los de arriba, sino que pleitea también con las personas que actúan mal con otras personas. Otra parte que vemos aquí en este texto es que Dios es también el buen pastor que no solamente pleitea con los malos pastores y con las malas ovejas, sino que también en su faceta de cuidado, Dios es el buen pastor que pleitea con las fieras del campo. Miren lo que dice el versículo 25. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de las tierras los devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien los espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y entonces ahí dice, ahí entonces dice precisamente eso, ¿no?
cómo Dios es el buen pastor que ya los va a librar. Y entonces habla con la gente y entonces dice, y ya no habrá fieras del campo, para decir que ya esos otros pueblos que ahora los tienen asolados, que ahora los tienen azotados, que ahora los tienen en esta situación, pues dice, yo como buen pastor los cuidaré. Hay una imagen bonita allí que dice cómo, y entonces ustedes estarán en el desierto y no habrá problemas. Y el desierto es el lugar donde habitan precisamente las fieras. O sea, las ovejas por el desierto no deberían pasar, porque aparte de que no hay comida, están en peligro de otras fieras. Y entonces dice, aún así yo los voy digamos, a pastorear en el desierto, en lugar de peligro. Pero entonces dice, yo los pastoreo, yo los cuido. Entonces aquí vemos entonces cómo Dios es el buen pastor que pleitea también con las fieras del campo. Dios, por último, es el buen pastor que cuida personalmente de sus ovejas, según esta metáfora que nos presenta aquí Ezequiel. Dios es el buen pastor que cuida personalmente de sus ovejas. ¿Alguien que pudiera leernos los versículos 11 al 16, por favor? Así dice el Señor Omnipotente. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño, lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Miren lo interesante de este texto, ¿no? Cómo entonces en este caso Dios es el buen pastor que cuida personalmente de sus ovejas, ¿no? Pues en este caso dice, mire, ya he pleiteado con los malos pastores, ya he pleiteado con ustedes las malas ovejas, ya he pleiteado con las fieras del campo, ahora mi promesa es yo cuido de mis ovejas, ¿no? Y entonces ahí hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando afirma, y ya lo hemos leído varias veces, cuando dice yo el Señor lo afirmo, o así dice Jehová, ¿no? O sea, es como una forma de promesa para decir que precisamente lo que está diciendo es una promesa, es algo que se va a cumplir, que él hace, y que no va a haber cambio, no tiene forma de pierde, pues allí. Pero entonces dice también que él va a buscar la perdida, hará volver al redil la descarriada, vendará la pierna y quebrada y fortalecerá la más débil. Y entonces dice, y a la engordada y a la fuerte las destruiré. No quiere decir entonces que una oveja gorda o una oveja fuerte, dentro de la metáfora, por supuesto, quiere decir que es una oveja mala, sino lo que está diciendo de alguna manera es que esa oveja fuerte y gorda simboliza precisamente aquellas ovejas que están así a costa de las demás, ¿no? Que se aprovecharon de las demás y por eso de alguna manera son malas ovejas. Pero no quiere decir que la oveja gorda y fuerte entonces es mala. Es decir, como que dijéramos ya en términos humanos, que una persona fuerte, una persona, digamos, rica, una persona que le va bien, entonces ya de por sí es mala. No, es aquella que es fuerte y que es rica a costa de los demás. En ese caso tenemos un problema. En ese caso hay una situación. Pero mientras eso no pase, pues sencillamente pues no es el asunto, pues como para irlo a interpretar, digamos, por ese otro lado. Dios es el buen pastor que pleitea en favor de quienes lo necesitan. Si nosotros como pueblo de Dios hacemos daño a otros, ser su pueblo no nos eximirá de la culpa. Dios también pleiteará con nosotros en favor del débil y desamparado. Y que muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo soy cristiano y tal, Dios conmigo no se mete. No, si de verdad somos cristianos, si de verdad somos seguidores del Señor, si de verdad nosotros estamos buscando de Dios, pues nosotros no deberíamos aprovecharnos de otros. Y si nos estamos aprovechando de otros, tenemos que tener claro que Dios es el buen pastor que pleiteará con nosotros en favor
de aquel a quien nosotros le estamos haciendo daño. Pero podemos estar tranquilos sabiendo que estamos en las manos del buen pastor. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que ese sea un motivo de alegría para todos en este día, ¿no? Estamos en las manos ¿de quién? Del buen pastor, del buen pastor. Esa fue la imagen de Dios como el buen pastor, ¿cierto? Pero también hay otra imagen muy bonita en la Biblia de Dios como agricultor. Dios como agricultor. Permítanme, voy de corrido porque aquí me hubiera gustado mucho parar y de pronto si ustedes tenían, o no sé, Pastor Oscar me dirá, si paramos, ¿no? ¿Seguimos? Y más vale el final. Perfecto. Ok. Entonces, Dios como agricultor es otra imagen muy bonita del texto. Perdón, estaba acá mi sobrina hablándome. Otra imagen bonita en el Antiguo Testamento es la de Dios como agricultor, ¿no? Hay muchas imágenes de Dios en el Antiguo Testamento, pero digamos que de alguna manera he escogido o las más significativas o las que parecen como más bonitas. Y una imagen muy bonita en el Antiguo Testamento es Dios como agricultor. Dios como agricultor. Muy bonito tener esta imagen también en cuenta, ¿no? Otra imagen bíblica para hablar de Dios es la de agricultor, viñador o jardinero. En esta imagen, Dios se presenta como el que cuida, protege y sustenta su cultivo. Pero el fin de ese cuidado es que su viña, su terreno, su cultivo, dé los frutos que Él espera de ellos. Es muy interesante esta imagen de cómo, bueno, piensen ustedes también en un agricultor, un campesino, un jardinero. Él cuida el cultivo, pero Él no cuida el cultivo simplemente por decir, a ver, ¿yo a qué me dedico en la vida? Yo creo que a mí me encantaría dedicarme a cuidar cultivos, así eso no dé. Nadie piensa de esa manera, ¿sí o no? Cuando uno dice, una persona dice, yo voy a sembrar tal cosa, voy a cultivar tal cosa, si sea unas matas o lo que sea, uno dice, yo cultivo, yo trabajo, yo le meto la ficha de eso para que al final esto dé un fruto. Pero si al final el fruto no da, pues sencillamente hay una pérdida de trabajo, evidentemente, ¿no? Entonces, esta imagen es muy bonita y esta imagen me parece muy certera porque es una imagen en la que precisamente Dios es ese viñador que quiere cuidar su cultivo, cuida su tierra, cuida su viña, es un agricultor paciente, es un agricultor entregado a su trabajo, pero al final lo que él espera es recoger frutos de su trabajo, ¿sí o no? Entonces, si él cuidó de su pueblo, él espera que su pueblo sea un pueblo que le sigue, que le ama, que le conoce, que se porte como pueblo de Dios con los demás. Entonces, esta es una imagen también, es una imagen interesante porque es una imagen no simplemente como un pueblo paciente que dice, ay, pues que Dios me cuide, que Dios me guarde. ¿No? Por ejemplo, cuando veíamos la imagen de Dios como pastor, nosotros siempre pensamos en Dios como el Dios cuidador. Y claro, esa es imagen de Dios como Dios cuidador. Pero también es una imagen que exige de nosotros que nosotros también respondamos al cuidado de Dios cuidando de otros. Miren cómo Dios promete cuidado por sus ovejas. Y Dios se enoja por los que puso en eminencia para cuidar de sus ovejas y no las cuidaron. Pero cuando hablaron de las ovejas, Él también dijo, pero ustedes no cuidaron de las demás. Cada uno, si Dios es el Dios cuidador y pastor, los que son sus hijos y sus hijas también son cuidadores de otros. En muchos sentidos, ustedes y yo somos cuidadores. Y eso no es un problema de Oscar, eso no es un problema de Islena, ese no es un problema mío, es un problema de los líderes, no. Todo aquel que es hijo o hija de Dios se constituye en un cuidador de otros. Y esta imagen del agricultor también es la misma. En esta imagen, Dios también dice, yo cuido mi cultivo, pero mi cultivo tiene que dar frutos, porque si no da frutos, ¿yo para qué trabajé? ¿No? Vamos a mirar esta imagen que es bien interesante, muy bonita. Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7. Miren esta imagen tan bonita, ya está aquí en la pantalla. Si ustedes la quieren seguir en otra versión, no hay problema. Miren esta imagen tan bonita. Esto es lo que se considera una metáfora extendida y algunos le llaman no metáfora extendida, sino una alegoría. Pero es muy bonito, una alegoría maravillosa. Dice, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Entonces, se supone que este texto que vamos a leer es una canción que alguien dedicó a su viña, es decir, a su cultivo de uvas.
No, bueno, una viña es un cultivo de uvas. Alguien sembró uvas y entonces este es su cultivo. Eso es una viña. Entonces miren lo que dicen. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. No la tenía en cualquier lado, en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Miren lo que hizo ese hombre, ¿no? Edificó una torre en medio de ella. ¿Para qué se edifica la torre? Para cuidar de la viña, para espantar las fieras, para todo eso. Edificó una torre en medio de ellas y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Si yo no sé si ustedes miran ahí como la metáfora y entendemos un poquito como la canción, porque es una canción, lo que habla es acerca de un viñador que le dio lo mejor a su viña y esperaba de su viña algo bueno. Pero dice, ¿por qué dio uvas agrias? Y miren lo que sigue diciendo. Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Interesantísima esa comparación, esa metáfora aquí que se hace, ¿no? Como con una viña. Entonces la cuidaron, la plantaron en el mejor lugar, le dieron las mejores semillas, la cuidaron y no dio uvas agrias. ¿Cómo va a dar uvas agrias si la semilla era la buena? Entonces dice, ¿sabe quién es mi viña? Mi viña es Jerusalén. Mi viña son los hombres de Judá. Yo los he cuidado, los he amado. Esperaba de ellos justicia. ¿Y qué hicieron? Destrucción. Esperaba de ellos rectitud y lo que hicieron fue asesinar, matar. Ríos de sangre, dice ahí la metáfora. Interesantísimo eso. Cómo Dios se presenta como un agricultor que ha plantado a su pueblo, que ha cuidado a su pueblo, pero que su pueblo le responde precisamente con cosas negativas, con lo que él precisamente no sembró. Esta metáfora se desarrolla en tres partes. La primera parte dice que Dios ha sido generoso con su viña, versículos 1 y 2. Dios ha sido generoso con su viña. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Entonces esa primera parte nos habla de un Dios generoso con su viña. La segunda parte nos habla de que él esperaba que diese buen fruto. Versículo 3 y 4 dice, y ahora hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Entonces esperaba que diese buen fruto con todo el cuidado que había tenido y finalmente terminó la viña defraudándolo. La tercera parte dice que al no recibir ese buen fruto, pues Dios cambia de parecer. Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba que dieran justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero solamente encontró gritos de angustia. Sencillamente lo que dice el Señor es, ya sé lo que voy a hacer, la voy a castigar, la voy a abandonar, la voy a dejar. No literalmente, pero de alguna manera voy a dejarla para que entonces mi viña crezca sola y decida qué va a hacer, ¿no? A ver qué va a hacer por sí misma ella. En Jeremías se le hace el mismo reclamo al pueblo de Dios. El profeta Jeremías también hace el mismo reclamo. Dice en el capítulo 2, yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. Mire lo que le pregunta. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Esa metáfora
interesantísima, ¿no? En el texto de Jeremías, que también tiene mucho que ver con el texto de Isaías que acabamos de leer, y entonces dice lo mismo: yo te he dado lo mejor, ¿por qué te convertiste en esto? ¿Qué se ha hecho por ti que yo no haya hecho? ¿Por qué llegaste a esto, no? ¿Por qué te has convertido en eso? Esta idea se apega a lo que sucede con el agricultor, que con ilusión y esfuerzo siembra su semilla y espera que dé buen fruto, pero con gran tristeza recoge cuando ve esta semilla o este lagar o esta tierra, pues sencillamente no produce. La imagen entonces de Dios como agricultor es una imagen tremenda, ¿no? Que exige de nosotros precisamente responder al cuidado de Dios. Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, nos cuida como su viña, nos da lo mejor, ¿cierto? Pero en ese sentido, de todas maneras, Él espera que nosotros le respondamos a precisamente lo que el trabajo y el cuidado con el que Él precisamente nos trata a cada uno y a cada uno. Sin embargo, una imagen más positiva de esta figura la encontramos en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 15, versículos 1 al 4. Miren lo que dice Juan 15 del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Y resalté la palabra la corta en rojo por una cosa que vamos a decir ahorita. Pero toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, pilas con esa palabra. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La palabra clave ahí es permanecer. Miren aquí esta palabrita. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto todavía. Es interesante ver esta palabra cortar. Viene de la palabra griega airei, la que ustedes están viendo acá. La palabra griega airei. ¿Qué significa levantar, tomar, recoger, quitar y suprimir? Entonces, esa palabra griega airei sí efectivamente significa cortar o quitar y suprimir. Pero su mayor significado no es el de quitar y suprimir. También significa levantar, tomar y recoger. Aunque sí tiene el significado de quitar, hemos ignorado que también significa levantar, tomar, recoger. El contexto entonces nos dice que podría ser que las palabras tomar, levantar y recoger sean la mejor opción. Les digo esto, cuando se habla acerca del cultivo de uvas, por ejemplo, ¿no? Algunos, porque digamos acá en el valle, yo no sé si ustedes recuerdan, han estado por acá en el Valle del Cauca, va por La Unión, por allá por Ginebra. Bueno, en Ginebra hay cultivos de uvas. Nosotros vamos mucho allá al popular sancocho de Ginebra. No sé si Oscar y Lena alguna vez probaron. Obviamente se acuerdan. Y entonces, allá, ustedes se acuerdan, hay viñedos, muy pocos, pero los hay. Y esos son colgados, los de La Unión también son colgados. Pero hay otras formas de viñedos que son ramas que están, digamos, desde el piso, desde el suelo, ¿no? Y entonces lo que dicen algunos es que cuando este tipo de ramas, que son los que precisamente están más en el Medio Oriente, estas ramas se caen, ¿no? Esas ramas, si no han sido cortadas del ramillete, por decirlo de alguna manera, o de la rama principal, hablaríamos que del tronco, probablemente. O sea, si no han sido cortadas de ahí, ¿no? Sino que están caídas, esas ramas no se cortan, ¿no? Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero entonces algunos sugieren que la mejor traducción no es la corta, sino que es levantar y recoger. Toda rama que en mí no da fruto, la levanta. Porque eso es lo que hacían precisamente los viñadores. Cuando las ramas no daban fruto, era porque estaban, digamos, no despegadas, porque tenían que estar a la vid, pero digamos de alguna manera caídas. Entonces, ¿qué hacían? Se levantaban, se amarraban, y en la medida que estaban más cercanas a la vid, esa rama podía dar más fruto. Entonces, algunos sugieren que la mejor traducción no debería ser toda rama que en mí no da fruto, la corta, sino que la mejor traducción es toda rama que en mí no da fruto, la levanta.
¿Para qué? Precisamente para qué, pues dé fruto, que es al final lo que al viñador le interesa, ¿no? Que la rama dé fruto. El Dios agricultor tiene un solo objetivo: recoger el fruto de lo que sembró. Su deseo es que cada uno de nosotros dé fruto, pero ya no es algo que Él simplemente espera de nosotros, es algo que sencillamente pasará mientras nosotros permanezcamos a Él, unidos a Él. Mientras nosotros permanezcamos unidos a Él, esas cosas pasarán. La pregunta es, ¿estamos dando fruto? ¿Estamos dando fruto? Mire lo que dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Y cómo hacemos para dar frutos? Permaneciendo precisamente en la vid. Porque cuando somos cortados de la vid, entonces ya obviamente no hay formas de dar absolutamente ningún fruto, ¿no? Ningún fruto. Bien, hasta ahí entonces imágenes bíblicas para hablar de Dios, Dios como agricultor y Dios como el buen pastor. No sé si hayan algún tipo de comentarios, preguntas o algún de pronto tipo de enseñanza, alguna cosa que les haya parecido interesante y que quieran compartir con el resto. Me parece que es muy interesante este tema, tremendo. Muchas gracias, Javier. De verdad que cada vez que nos das una enseñanza aprendemos muchísimo. Personalmente, esas imágenes que presenta, yo nunca lo había pensado como, es lógico, pero uno nunca ve como esa imagen de una persona que cosecha. Lógico, uno cosecha para recibir fruto, porque entonces, ¿para qué uno siembra? Y nunca me había puesto yo como nunca me había detenido a mirar esa parte, esa faceta de que Dios está esperando que nosotros demos fruto, porque pues si no damos fruto, entonces no cumplimos el propósito por el cual nosotros hemos venido aquí a este mundo. Y muchas veces nosotros cometemos el error de vivir una vida normal, o sea, entre más normalita y entre menos tenga que hacer uno, pues sabroso, ¿no? Y uno dice, ¿para qué se mete uno en problemas? ¿Para qué deje así? Quédese así. Eso ni lo piense, eso quédese más bien tranquilito. Pero resulta de que hay un compromiso y de verdad que me gustó mucho esta enseñanza. También la del pastor, como todos tenemos que dar cuenta. O sea, es que vienen como consecuencia, ¿no? En saber de que si nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros, tenemos que dar cuentas al gran pastor, porque el Señor es nuestro pastor. Y en últimas, así esté uno en un cargo, porque muchas veces, lo que tú decías, en las iglesias a veces las personas creen que la responsabilidad de la iglesia y de llevar fruto y de hacer las cosas es del pastor. Si la iglesia fracasó, bueno, entonces le fue mal al pastor, es que el pastor fracasó. Y no, resulta de que los pastores reproducen pastores y las ovejas reproducen ovejas. Entonces, si no hay ovejas en una iglesia es porque las ovejas no están reproduciendo tampoco. Entonces, ahí es donde viene como la responsabilidad también de cada persona, ¿no? No es como chutémosle la responsabilidad a todos, o en el matrimonio cuando hay problema, no, pues el problema es de ella y ella es la problemática. Y entonces ella dice, no, el problema es de él. Entonces, esa parte de la responsabilidad muy interesante. De verdad que te agradezco muchísimo. Estoy aprendiendo demasiado. Gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias a vos, hombre. Pues, por ejemplo, por ahí alguien decía alguna vez, no sé si lo leí en alguna parte, que decía, ¿cuál es el mayor fruto, por ejemplo, de un árbol de mango? Entonces uno dice, pues el mayor fruto de un árbol de mango, pues es el mango, ¿no? Y entonces decía, no, el mayor fruto de un árbol de mango no es el mango, porque el día de mañana cortan el árbol y se acabaron los mangos. El mayor fruto de un árbol de mango es otro árbol de mango, las semillas para que haya otro árbol de mango,
para que el día de mañana, cuando corten este árbol de mango, los mangos no escaseen, sino que ya hay otros árboles y otros árboles. Entonces, digamos, en el ejemplo que tú dabas acerca de cómo los pastores reproducen pastores y las ovejas reproducen ovejas, pues yo creería que sí, que nosotros como creyentes, pues nuestra mayor, digamos, tarea es reproducirnos en otros, ¿no? Que estén otros, ¿no? No es tanto hacer el trabajo nosotros por los demás, sino enseñar a los demás a que cuando yo como pastor, como maestro, como hermano, como mujer, como líder, como lo que sea, pues ya no esté, pues sencillamente los demás pues lo puedan estar, ¿no? Vuelvo y repito, no soy padre, pero yo me imagino que los papás o un buen papá, una buena mamá, su trabajo es precisamente hacer todo lo posible para que sus hijos, cuando ellos falten, pues de verdad sí puedan con la vida solos. El papá sobreprotector, la mamá sobreprotectora, que el día que no están, que los hijos no pueden hacer con su vida nada, pues sencillamente, digamos, han tenido problemas, ¿no? Con su crianza allí, porque es precisamente lo contrario, ¿no? Los hijos deberían saber qué hacer cuando el papá y la mamá no estén. No, y lo último que también enseñaste es el de permanecer, o sea, el secreto para dar fruto es permanecer. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo doy fruto? Pues permanezca en la vida, permanezca en el árbol, permanezca cerca al gran pastor, permanezca cerca ahí donde está pegado a la fuente el que da la vida, el que da y es estar cerca al Señor. Y esto que hacemos, estas enseñanzas y el orar y el escuchar la palabra de Dios día tras día y tratar uno de hacer todo lo que se está haciendo es permanecer, ¿no? Es tratar de permanecer para poder dar uno ese fruto que Dios está esperando de cada uno de nosotros. A mí también me gustó muchísimo, de verdad me pareció muy tremendo, y sobre todo en la parte de que nunca había escuchado esa expresión así de Dios como un agricultor, ¿no? Uno pues siempre lo ha escuchado como el Dios el Todopoderoso, el Elohim, el Adonai, el buen pastor, pero la parte en sí como el Dios agricultor me pareció pues bastante tremendo porque como te digo, nunca he escuchado esa parte, ¿no? De imaginarme a Dios así como un agricultor. Y, y también pues me pareció muy tremendo esto, la parte que estás explicando de la viña, ¿no? De que cuando no da fruto, pues ahí se ve pues el amor de Dios, ¿no? De que Dios no como que lo rechaza, por lo menos uno es ser humano, cuando uno está tratando de lidiar con una persona, uno no tiene la paciencia, ¿no? Si uno dice, ah, estoy cansada ya que le hablo y no hace caso, ya lo voy a dejar quieto, ¿no? Allá el que se fregue él. Pero ahí vemos el amor de Dios y la gracia de Dios de que Él con todo eso dice, bueno, este no está dando fruto, bueno, vamos a levantarlo y lo voy a unir más a mí para que entonces ahora sí esta persona dé fruto. Y pensando en esta parte, me acordé y te quiero preguntar de esto porque no me acuerdo realmente en qué versículo está, pero cuando Jesús maldijo la higuera porque no dio fruto. Entonces, o sea, ¿cómo es la conexión ahí? ¿Me entiendes? Sí, bueno, hay dos cosas que tener en cuenta. Bueno, la primera es, son dos textos diferentes. Esa que tú hablas está en Mateo y está en Marcos, si no estoy mal. No creo que esté en Juan, no recuerdo. Eh, y, y pues aparte de que uno diga, no, pero es que es la Biblia, es la misma Biblia, estamos hablando de dos libros diferentes que se escribieron en épocas diferentes por personas diferentes y muy probablemente en lugares diferentes. Entonces, digamos que cuando uno dice, pues yo quiero entender algo que está en Juan y para entenderlo entonces me voy para Mateo, pues a veces eso funciona, pero generalmente no se debe hacer así. Tienen que entender que uno tiene que leer Mateo es desde Mateo y Marcos lo leo con Marcos y Juan lo leo con Juan. Porque, pues repito, ellos no se juntaron y dijeron, a ver, Mateo, Marcos, Lucas, sentemos en esta mesa y escribamos cada uno y copiémonos, ¿no? Entonces lo que yo no me acuerde, pues entonces lo pones vos, no hay problema, sino que fueron épocas, lugares, momentos y comunidades diferentes. Y ahí, en ese caso,
del que tú hablas, hay que tener en cuenta que es que Jesús viene del templo, o sea, viene de visitar el templo, y si no estoy mal, ahí está el tema de la vez que Jesús echó a los cambistas de allí, del templo. Y entonces, luego de que pasa eso, es que Jesús va y se encuentra con la higuera y la maldice por no dar fruto. Pero en ese caso, lo que está queriendo decir es una metáfora, una comparación. El texto hace una comparación muy bonita entre precisamente una higuera que no da fruto, pero Jesús viene de pleitear con un pueblo que está en el templo que tampoco está dando fruto. Esa es básicamente como la comparación precisamente de eso, ¿no? De que Jesús viene y pleitea y está hablando con los cambistas, con la gente que está en el templo, imagínense. O sea, en el templo es que debería estar la presencia, el conocimiento, el poder, todo lo de Dios. Y cuando Jesús va, lo que se encuentra es una cueva de ladrones, como él mismo les dice, y luego va a la higuera y entonces dice, pues maldigamos la higuera porque no da fruto. Pero es que este pueblo tampoco da fruto. Entonces es como una comparación más vale de ese sentido. Y no uno podría concluir, entonces lo que Jesús está diciendo es que él maldice al pueblo de Israel o al pueblo de Judá por no dar fruto. No, sencillamente lo que está queriendo el texto es hacer esa comparación entre las dos cosas para decir precisamente o llamarle la atención al pueblo de, hermano, es que como pueblo de Dios nosotros sí deberíamos estar dando fruto y mayormente si se está hablando de un lugar como el templo, ¿no? ¿Cómo espera? Pues por ejemplo la queja de cuando nosotros usamos Apocalipsis 3:20, ¿se acuerdan? Cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y entonces uno usa ese texto para evangelizar, ¿no? Y uno le dice a la gente que no conoce de Dios, uno le dice, mire, Dios, Jesús lo que está diciendo es que Él está a la puerta y llama. Lo trágico de ese texto es que Jesús no está tocando a la puerta de los incrédulos, Jesús está tocando a la puerta de la iglesia. Ese texto está hablando de la iglesia de la Odisea. Y Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La pregunta es, ¿cómo así que Jesús está tocando a la puerta de la iglesia? ¿Jesús no debería estar dentro? ¿Qué hace Jesús afuera tocando la puerta? ¿A qué se está reuniendo la iglesia si Jesús está afuera? Es lo mismo. Entonces, si Jesús va al templo, lo que espera es presencia de Dios, amor de Dios. Y lo que Jesús dice es, mi casa será llamada casa de oración, pero usted la convirtió en cueva de ladrones. Y cuando va a la higuera, no da fruto, como el pueblo no da fruto. ¿Ves? Y normalmente en la palabra de Dios, el pueblo de Israel siempre se ha como tipificado en la forma de la higuera, ¿no? Y eso fue precisamente al otro día de haber sacado a los cambistas, que iba, digamos, era el lunes, porque él hizo eso el domingo, creo que fue lo que llamamos el domingo de Ramos, y por el lunes, en la mañana iba para el templo cuando pasó lo de la higuera. Y es cierto, para ver a Jesucristo en cada evangelio presenta a Jesucristo en diferentes formas. Por ejemplo, Mateo lo muestra como rey, Marcos lo presenta como siervo, ¿quién sigue? Lucas lo muestra como hombre, porque él era médico, y Juan lo muestra como Dios. Entonces, cada uno es como interpretaciones diferentes, por eso hay que entender más o menos en qué contexto y de qué estamos hablando cuando de pronto se cambia de evangelio, ¿no? Tienen pues las mismas cosas, pero se presentan de una manera diferente. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. Bien. Ustedes dirán. No sé si Marta o alguien más quiere opinar algo. Dale el micrófono. No, pues yo estoy, tú sabes, aprendiendo porque estoy en pañales. Sí, de verdad, no. Estoy así como que, oh my God. No. Bueno, más adelante de pronto tengo alguna pregunta, pero ahorita estoy. Sí, como no vi la clase anterior, pues estoy un poco como perdidita de lo que han estado hablando anteriormente, ¿no? Y quedó grabado, está en el... Sí, pero, Ahí está en el canal y yo la puse, y quiero ahora la mando para que la vean.
Sí, porque es que estaba ocupada también, pero de todas formas sí estoy pendiente. Listo. Y bueno, yo Ella, en verdad, poco a poco, poco a poco. No es fácil para mí, pero sí quiero aprender, pues al menos algo que se me quede, algo que se me quede tanto. Tanta teoría, oh my God. Me parece que estoy recibiendo clases de la universidad y digo, oh my God. Poco a poco. Todo bien, sí me gusta, está bien. Al menos uno Muy buena explicación, Javier. Muy muy bueno. buena. Muy excelente, excelente. O sea que la clave de todo ahí, la palabra es permanecer. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a dar fruto, ¿no? Porque separados de Él, como dice la palabra, no podemos hacer nada. Viene siendo que dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y si se arrancan, pues nos morimos, ¿no? Porque nosotros no podemos estar separados de Él, no hay vida sin Él. Es lo mismo que dice, había un texto que siempre le hemos escuchado que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y uno se imagina que el Señor está hablando de nosotros, y no es la santidad de nosotros, es la santidad de Cristo. Nosotros no podemos estar sin Él, porque es la santidad y la justicia de Él con la que nos presentamos al Padre. Porque ¿quién es justo en esta vida? No hay ninguno, dice, ni uno. Pero no se está hablando de la justicia nuestra, sino de la justicia de Él. Y lo mismo la santidad. Uno dice, pues, ¿quién es santo? ¿Qué humano es santo? La santidad de Dios, imagínense. Si no es que nos está hablando la santidad de nosotros, sino la santidad de Cristo. No, nosotros no podemos estar apartados de Él, porque Él es el que, ¿verdad? Él es la justicia nuestra y Él es el santo. Entonces, realmente separados de Él no podemos hacer nada, tenemos que permanecer en Él. Esa es, ¿no? Así. Está muy buena muy buena ¿cómo se llama? La enseñanza de hoy, muy práctica, estamos aprendiendo más cada día, ¿verdad? Es muy importante, muy interesante. Bueno, muy ¿Cuál es bien. la próxima? ¿Cuál es la próxima, Javier? Dios como juez y guerrero, hay una, y Dios como roca firme, sería la segunda. Ah, imagínate. Ay. Entonces, Buenísimo. pero entonces ya me imagino que será por los tiempos de enero, ¿no? Oh, sí. Sí, porque ya el próximo domingo es Navidad, ¿no? El próximo viernes. El próximo viernes 25 de diciembre Y el otro Año Nuevo. y el otro Entonces, 1 de enero. viene como 7, ¿no? Vendría siendo como el 8 de enero, sí, más o menos. 7 días de fiesta. Ah, el día de fiesta de Es San fiesta, José. nació el niño José, el niño San José. Bueno, si quieres, Ay, entonces terminamos con una oración para terminar en esta noche. Gracias a ustedes, la bueno, verdad, por estar presentes, por escuchar, por la invitación, Oscar, gracias. Eh, así. más vale es un honor para uno, más que cualquier cosa. Entonces, les agradezco mucho escuchar y estar ahí. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por cada una de las enseñanzas que tú nos das, Dios mío bendito, por aquellas cosas que nos permites conocer, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío bendito, que nos presenta, Señor bendito, tu grandeza, tu poder, tu fuerza, pero también tu ternura, tu amor, tu cuidado y tu protección por cada uno de nosotros y de nosotras. Gracias, Dios mío bendito, porque de mil formas, de muchas formas, de formas variadas, tú te quieres presentar a la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos, Dios mío bendito, acercarnos a ti de tantas formas posibles, Señor, y que, Dios mío bendito, tú no tienes una forma de ser, de actuar o de mostrarte, Señor Dios, sino que de muchas formas quieres dejarte ver para que nosotros, Dios mío bendito, te podamos conocer un poco más y entender un poco más de la grandeza tuya. Te bendecimos en esta noche, pidiéndote tu cuidado, que nos guardes, nos bendiga, nos protejas. Cuida a Javier, cuida a Alexandra, cuida a Carola, Dios mío bendito, a los niños. Bendíceles, guárdales, protégeles, Señor Dios, de todo mal y peligro. Bendice nuestra familia. Oramos por la salud, Señor Dios, de Gerardo. Oramos por cada uno de los que en este momento pudieran estar pasando alguna situación de salud. Oramos por
Luciana también por su recuperación, para que la sigas bendiciendo y ayudando. Y gracias, Dios mío bendito, por todo lo que estás haciendo por cada uno y cada una de los que estamos aquí, por la familia, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Ok, Javier, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. a ustedes, bendiciones. Ahora paro. Bien, Y familia, no, gracias. vamos a ir el 30, ¿no? Tú vas a estar en la reunión.